Cuando uno habla de la magia negra, la magia tiene muchos niveles. Dentro de todos los niveles de la magia negra existen la adivinación, existe también la quirología, que es un sistema de adivinación, de estudio de las manos, que entra en el sentido de lo que es la adivinación, la quirología. Existe la nigromancia. La nigromancia es aquel que invoca demonios directamente. Entonces, la nigromancia está íntimamente relacionada con el arte de la magia negra, conocida también como la goesia. La goesia consiste en el arte de la magia negra de invocar demonios directamente. Es la goesia, que es lo mismo que hace entonces el nigromante. La mujer y la esposa tratan de no llegar al orgasmo, entonces tratan de que la energía sexual, que ya está aquí almacenada en los testículos, ascienda por la columna vertebral, subiendo los 33 nudos, que simboliza los 33 grados de la masonería. Los 33 nudos que son los 33 grados de la masonería. Y a través de ese fuego entonces debe subir las dos serpientes. Esas dos serpientes se conoce como, dentro del ocultismo se conoce como Devi Kundalini. Wow. Devi Kundalini, o la serpiente alada de luz. Porque ellos dicen que el hombre tiene dos serpientes aquí. Bendiciones, familia. Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube, Aneudi Estrella Oficial. Y como siempre, estamos aquí pues haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Y hoy me place el honor y el privilegio de estar con un hombre de Dios que yo sé que muchos en las redes lo han visto, pero yo sé que en esta ocasión va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Vamos a dejarlo sin más preámbulo para que así Él se presente a cada uno de ustedes. Dios me le bendiga grandemente. Para mí es un honor y un placer estar acá en esta hermosa mañana. Les mando todo un abrazo fraternal en nombre de Cristo Jesús a todos mis hermanos. Amén. Así que siéntese y acomódese. Estamos hoy con el mago negro. ¿Cómo es eso de que es mago negro? ¿Cómo te llega ahí? ¿Cómo se da eso? Bueno, es una pregunta muy importante, hermano, sí. Porque hay muchas personas que en las redes hablan de brujos satanistas, que fueron calipotes, que fueron, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de cosas de personas que usted ve, ¿no? Que fue satanista, que fue esto, que fue aquello. Pero en el caso mío que me tocó pasar por diferentes logias de ocultismo. O sea, estamos hablando del ocultismo de la alta sociedad. ¡Wow! Porque en los barrios se habla de la brujería, que el brujo acá, el brujo allá, el vudú. No. Se trata del ocultismo de la alta sociedad. Estamos hablando de un ocultismo a nivel de esos magos antiguos que se mencionaron en el pasado, en la historia del pasado. ¡Wow! Como el mago San Cipriano, que aceptó el cristianismo después de haber lanzado tanta brujería a una mujer cristiana, y la brujería nunca pudo caerle. Entonces San Cipriano consultó a Satán y le dijo cómo era posible que de esa magnitud tan grande que él tenía de la magia, no podía acabar con esa señora, con la magia. Y entonces el mismo Satanás le dice a San Cipriano, lo que pasa es que esa señora es cristiana. Ay, le dijo a San Cipriano. Entonces San Cipriano le dice a Satanás, o sea que el Dios que la dirige a ella es más fuerte que tú. Wow. Y Satanás le dice a San Cipriano, lo que pasa es que ellos son marcados con el símbolo cristiano, ellos son cristianos. Y San Cipriano le dice a Satanás, si el Dios que esa mujer sigue es tan fuerte y es más fuerte que tú, que yo no la puedo tocar, entonces ese Dios es el que yo voy a seguir, renuncio a ti, porque es el Dios que ella sigue, el que yo decido seguir. Entonces San Cipriano acepta el cristianismo, se convierte al cristianismo. Wow, Dios mío. Entonces, ¿cuántos años tú duraste pues practicando tales cosas en la magia negra? Fui maestro, profesor, más de 16 años de ocultismo. Wow, Dios mío. ¿Qué cosas tú recuerdas que experimentaste? Cosas por tremendas, terribles. Fueron tantas cosas, pero mira, antes de explicarle esa pregunta, sí, me gustaría relatarle un poquito. Cuando hablamos de un mago negro, mago negro, estamos hablando ya de un conocimiento que se maneja en la alta sociedad. Sí. Eso pertenece ya a la alta sociedad, al ocultismo. Los billonarios, los magnates billonarios, donde están los presidentes,
políticos de toda clase. Estamos hablando ya de personas de la alta sociedad, de los cultivos de la alta sociedad, que es el más peligroso de todos. Wow. Por su corriente de conocimiento de ocultismo que ellos traen, que se remonta en miles de años de historia. Dios. Es así. Pero todo eso me lleva a que en tantos años de búsqueda, desde mi niñez hasta llegar a la adultez, cuando fui adulto, que pasé por muchas escuelas de conocimiento, muchas, a tal punto de al final llegar a ser ateo. Entonces, ahí entonces empieza mi mundo en la búsqueda del ocultismo. Después de ser ateo, dije, quiero aprender a ser brujo y quiero aprender a volar. Wow. ¿Usted llegó a volar? Claro. ¿Cómo usted volaba? Mira, cuando se me pasó todo eso, hermano, de aprender a volar, de conquistar el espacio, oí hablar de los Illuminati, oí hablar de los gnósticos, oí hablar de los masones, Rosacrucis. Sí. Porque no aspiraba al vudú, porque el conocimiento que tenía como base ya era aspirar a ser Rosacruz. Sí. Y anduve mucho tiempo buscando una escuela Rosacruz aquí en la capital, pero se me hizo difícil. De ahí entonces fui a la masonería, pero producto de cierta política que ellos tienen, cómo se manejan, no me agradaron. De ahí entonces llegué al gnosticismo, ahí, que es la religión gnóstica luciférica, que está íntimamente relacionada con la logia Rosacruz. Wow. Entonces ahí, en esos momentos de mi vida, en mis primeras experiencias, que por ahí me preguntó que cómo usted volaba, cómo volaba, cómo esto. Quise hacer mi primera experimentación en volar, viajar, cosas que pasan, que eso es tremendo. Quise saber si existían criaturas en otros planetas, en otro universo, y quise saber si en otros planetas de la galaxia habían vida, ya que la ciencia afirma que que esos planetas no tienen vida. Wow. Que no tienen vida. Pero quise experimentar ese evento, lo experimenté y lo viví. Y entonces ahí fue cuando hice una disciplina de práctica conocida como perdón, la práctica o la disciplina del desdoblamiento astral o la salida en cuerpo astral. Wow. Que consiste en más que salir del cuerpo físico, observar el cuerpo físico, porque ahí es que se conoce como desdoblamiento. Sí. Porque hay proyección y hay desdoblamiento. Son dos cosas diferentes. Se produjo en mí un desdoblamiento cuando observé mi cuerpo tirado en la cama. Wow. Entonces, en ese momento, mi investigación era enfocarme en si en otro planeta había vida, había criaturas viviendo. Dios. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que en esa experimentación de esa noche, como a la 1 de la madrugada, que hago la oración para aquellos años, estamos hablando años de 2006, de entrar del 2007. Siento como mi alma va saliendo de mi cuerpo de manera suave, algo sereno, salió por aquí por la pineal, porque lo vi, lo contemplé, de manera suave. Y ahí entonces tuve la oportunidad de mirar hacia arriba al espacio y dar un salto y viajar a una velocidad más rápida. Dicen que la luz es rápida, pero cuando se tratan de los viajes astrales, de los viajes en el mundo espiritual, la velocidad de la luz le queda corta. Es decir, que la velocidad del avión también le queda corta. No, pero imagínate, uno viaja al espacio en un avión, viajaba y me sentaba allá arriba en el espacio. Wow. Un avión va en cámara lenta. Dios mío. Entonces, usted viajó allá y vio que había vida. Es así, sí. Y la velocidad en los viajes astrales se le llaman viajes astrales para que la persona comprenda, porque ese mundo en el cual la persona viaja toda la noche corresponde a la materia astral. Por eso se dice materia astral. No vamos a decir materia espiritual, porque la materia espiritual se divide en muchas. La materia espiritual se divide en muchos sitios, los cuerpos carnales y cuerpos espirituales, dice la Biblia. Entonces, cuerpos espirituales, el apóstol Pablo, cuerpos espirituales, se está refiriendo a muchas clases de materia. Wow. Pero cuando la persona
toda la noche sale de su cuerpo al mundo de los sueños, está entrando a lo que se le llama el plano astral, conocido como cuarta dimensión, porque así que no es cuarta dimensión, otros lo conocen también como cuarta coordenada, que quiere decir cuarta dimensión. ¿Qué dimensión significa? Forma de ver y percibir la materia dentro de esa misma dimensión. Dios. Así que cuando tuve esa oportunidad, miré hacia el espacio, hacia arriba, entonces pedí permiso para que se me conceda, porque todos hay que pedir un permiso. Sí, es verdad. Todo hay que pedirle un permiso. Ningún mago negro se maneja a su antojo como le dé la gana. Dios Porque mío. siempre le debe obediencia a espíritus más superiores. Dios mío, Padre. Es así. Entonces, esa magia negra, ¿cómo tú hacías esa magia negra? Decir cómo se hace aquí, los hermanos van a cantar muchas claves. Pero antes de explicarle eso, cómo se hace esa magia negra, tuve para no salirle ahí de ese poquito, que cuando di el salto, hermanos, arriba, que pude llegar a ese planeta desconocido. De ahí fueron a muchos planetas, que tuve la oportunidad de ir a muchos planetas y ponerle el pie y ver criaturas en ellos, en diferentes. Es una realidad vivida. La ciencia materialista, los que tienen el conocimiento del materialismo todavía, pueden decir, bueno, está hablando mentiras, no, experiencia. Experiencia. Son cosas vividas. Pero cuando fui llevado así, entonces me llevaron a una escuela. A una escuela. Me llevaron a una escuela donde había una maestra, era una mujer, una maestra. Sí. Y había muchos alumnos recibiendo la enseñanza ahí. Y fui, me senté un rato y experimenté entonces y empecé a mirarlo a cada uno. Y fue una experiencia que tuve. Entonces de ahí fui llevado nuevamente a mi cuerpo físico. Y así entonces esa fue una de las primeras experiencias mías que tuve en los viajes astrales. Wow. Mira, la gente está muy entusiasmada porque la gente pues escucha, es mago negro, pero la gente quiere saber un poquito cómo se practicaba, ¿Qué se practica eso? cómo se practica la magia negra, Sí. y cómo la persona puede salir de ahí. Porque, ¿verdad? La gente habla muchas cosas que hacían, pero no le enseñan al que lo está haciendo cómo dejarlo y cómo se libre de ¿Cómo eso. salir de eso? Entonces, ¿cómo se practica? ¿Cómo la gente? Den unas cuantas pinceladas. Yo sé que usted está un poquito cohibido, al no entrar en profundidad, claro. Sí, pero usted puede dar algunas pinceladas. Mira, ahí. La magia negra tiene muchos niveles. Decía el mago San Cipriano, la magia no tiene color. No tiene color. Decía San Cipriano, cuando acepta el cristianismo, lógico que él renunció a todo eso. Y mira cómo es las cosas de la vida, hermano. Mientras era mago negro, que estaba en el mundo del ocultismo, estaba todo bien. Pero desde que aceptó el cristianismo, lo mataron. Wow. Mira qué cosa de la vida. Dios mío. Lo mataron. Pero él decía, la magia no tiene color. La magia es magia. Entonces, cuando uno habla de la magia negra, la magia tiene muchos niveles. Dentro de todos los niveles de la magia negra, existen la adivinación, existe también la quirología, que es un sistema de adivinación, de estudio de las manos, que entra en el sentido de lo que es la adivinación, la quirología. Existe la nigromancia. La nigromancia es aquel que invoca demonios directamente. Entonces, la nigromancia está íntimamente relacionada con el arte de la magia negra, conocida también como la goesia. La goesia consiste en el arte de la magia negra de invocar demonios directamente. Es la goesia, que es lo mismo que hace entonces el nigromante. El exorcista, entonces existe también el exorcista, mago y hechicero. Tiene tres cosas: exorcista, mago y hechicero. Entonces, el exorcista son aquellos magos que se dedican supuestamente a sacar espíritus. Sí. De la persona, hacen exorcismo y que hacen esto, que liberaron a una persona de un hechizo y esto. Y se dedican a lanzar también hechizos a distancia, a lanzar magia y hechizos a distancia, basado en ciertos experimentos de la naturaleza, así en ciertos rituales y ciertos experimentos usando la misma naturaleza. Y también invocando espíritus del aire como espíritus terrestres y espíritus de los bajos mundos, de los mundos infiernos. Eso lo hace el mago y el exorcista. Wow. Y dentro de todo ese mundo entramos también en el espiritismo, que es una otra ciencia que entra en el espiritismo,
los que lo practican, lo que son los medios. Es que consiste en invocar el espíritu de muerto. Wow. Entonces, el mago exorcista invoca los espíritus del aire, terrestre y del infierno, pero el medium, el mediunismo, es otro nivel, porque entonces entra en la invocación de espíritus o de personas que han muerto, para que les revelen cosas del más allá, entonces entra en el espiritismo. Por eso la magia negra es amplia. Pero dentro de toda esa amplitud, se divide en tres. ¿Cuáles son? Magia blanca, que aparentemente dicen que es blanca, pero en el fondo no es blanca. Eso es un disfraz un disfraz del demonio. Magia blanca, magia negra y magia gris. Dios. Magia blanca, magia negra y magia gris. Y dentro de ese mundo, entonces, dentro de los magos y los satanistas, entonces existen diferentes niveles. Todo se va poniendo por niveles. El satanista tiene su nivel y el luciferita, porque ahí entra también el luciferita. Wow. El luciferita, que viene siendo el mago, también entra ahí, que trabaja directamente con Lucifer. Y por otro lado está también el satanista. El satanista trabaja con Satanás en la parte más grotesca, en la parte más densa de la tiniebla. Mientras que el luciferita trabaja con Lucifer en una zona supuestamente más refinada, pero al mismo tiempo también se convierte en un satanista. Porque satanista invoca demonios y el luciferita también invoca demonios. Entonces existe una íntima relación entre el luciferita y el satanista, solo que hay algunos puntos que entre ellos no se tratan y no comparten, pero comparten mutuamente. Sí. Porque comparten muchos puntos, porque también estuvo muy involucrado con los grupos satanistas directamente. Wow. Y compartir muchas ideas, compartir con ellos. Habíamos cosas que no compartíamos, pero en otras estaban entonces ellos de acuerdo. Dios. Entonces, ¿qué existe? El satanista que trabaja con la parte grotesca en la área de Satán directamente, ahí, que fue una de las zonas por la cual mi persona ya estaba abandonando el luciferismo para entrar a la parte más grotesca del satanismo, que ahí fue que acepté el evangelio en ese tiempo. Entonces ahí es cuando el satanista, cuando compartía con ellos, el satanista es una persona que hace sacrificio de sangre, hace eso, hace aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tiene que matar a una persona lanzándole un hechizo y matarlo, lo hace y no lo piensa dos veces. Wow. Pero el luciferita tiene un concepto diferente en cuanto a Satán. Sí. El luciferita tiene un concepto diferente. El luciferita entiende que Lucifer es el portador de la luz y que Lucifer es que le da la clave, el conocimiento, la sabiduría para ellos poder entrar al reino de los cielos. O sea, que Luciferita no ve a Lucifer como un ente malo, como una persona asesina, como una persona que fue ocultado del cielo, sino que Luciferita ve a Satanás, a Lucifer, como el padre de la luz. Dios. El luciferita ve a Lucifer como el padre de la luz. Entonces tienden a verle a Dios como la parte malvada y a Lucifer como la parte del bien. Dios. Ellos lo ven de esa forma. Wow. Porque ellos ven a Dios como aquel que le somete leyes, aquel que le impone leyes. Pero ven a Lucifer como aquel que le presenta a la humanidad el camino, como aquel que le presenta a la humanidad como aquel que le da la llave, toma para que abra la puerta para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Ese es luciferita. Y dentro de su logia de ocultismo, que se convierte en luciferita, demandan muchos sacrificios, entre ellos como ellos tienen centros de orfanato, tienen hospitales, porque hacen el bien. Indicando de esto para que los hermanos entiendan que no todo aquello que ellos ven que hace el bien indica que sea de Dios. Amén. Porque es un mensaje que la audiencia tiene que comprender. Wow. Que no todo el que ustedes ven en la sociedad haciendo el bien indica que viene de Dios, porque toda la logia de ocultismo hacen el bien. Dios mío. Tienen hospitales, tienen centros de orfanato, aquello, y todo hacen eso. Pero usted hizo una pregunta muy importante, ¿qué hacen los magos? ¿Qué es lo que hacen los magos? Es una pregunta muy importante. Los magos, su procedimiento de práctica, no voy a decir ni cómo se hace, porque no se puede dar disciplina en cuanto a eso. Sí. Pero ellos se basan más en el arte de la ciencia de la alquimia. De la alquimia. De la alquimia. Ellos se convierten en alquimistas. O sea, todos los magos exorcistas del pasado fueron todos alquimistas. Dios. Fueron todos alquimistas. Cuando se trata de alquimia y se habla de alquimia, estamos hablando de personas
que agarraban la materia y esa materia la transformaban en algo más denso, en algo más. O sea, cuando se trata de alquimia, se está hablando de una persona que transforma la materia. Pero no solamente esto, sino que una persona que trabaje directamente con la semilla. ¿Cuál es la semilla? Ellos trabajan directamente con la energía sexual. Con la energía sexual. Con la energía sexual, así como el mago consigue todos los poderes en base a la energía sexual. Dios mío. ¿Cómo se mueve eso? Mira, Energía sexual. dentro de todos los magos de todos los tiempos que trabajaron con la energía sexual, ellos practicaron una ciencia muy antigua. Esa ciencia se conoce con el nombre de Tantra. O el Tantra, o la ciencia del sexo, basado en la sexología directamente. En que consistía, siempre hubo diferencia en todos los magos que existieron en el pasado. Hubieron mucha diferencia en cuanto a la disciplina del Tantra o la disciplina de la magia sexual. Porque el mago que tiene relación sexual y acto sexual con su pareja, no solamente va para complacer el deseo sexual con su pareja, sino que ve el acto sexual como un ritual. Entonces, dentro de ese ritual, invocan a Lucifer, porque Lucifer es el centro de ese ritual. Dios. Y cierto espíritu más de la naturaleza. Wow. Entonces, el mago consigue los poderes a través de eso. Pero tiene que recibir un sinnúmero de conocimientos para poder llegar ahí. Hay que recibir un sinnúmero de conocimientos. Es decir, que ellos se alimentan del acto sexual que la persona está teniendo. ¿Cómo? Mira, O sea, una pareja está teniendo intimidad. Ese mago, ¿cómo se da cuenta? O es que ellos mismos tienen relación con otras personas, sí, y así se van. vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Porque dentro de toda la logia de ocultismo, de magia, hay magos negros que tienen acto sexual con muchas clases de mujeres porque la logia del ocultismo a la cual él pertenece se lo permite. Se lo permite. Pero hay otras que son muy respetables en el matrimonio. Se le prohíbe tener acto sexual con otra mujer. Nada más tiene que ser con la suya. Por ejemplo, hay un antiguo mago que fue muy mencionado en la Edad Media, que fue el mago Raputín. Fue muy mencionado el mago Raputín y alcanzó un alto poder de magia negra, de oscuridad, porque tuvo muchas mujeres. Dios. Al tener muchas mujeres, se convirtió en uno de los magos negros más tenebrosos que pudieron haber existido. Pero hay otros que solamente tenían a su esposa. Pero variaban en cuanto a disciplina de la práctica. Por ejemplo, hay una práctica que fue conocida entre los magos como la práctica diánica o la magia sexual diánica. Wow. La magia sexual diánica consiste en que el mago tiene relación sexual con su pareja, invoca a los espíritus que él tiene que invocar, el príncipe, el principal en esa invocación que ellos hacen es Lucifer. Porque Lucifer es el que lo va a llevar, lo va a ayudar a elevarse. Entonces, a través del acto sexual, el mago entiende que la energía sexual que portan los testículos en los ovarios de la mujer, los dos no pueden llegar al orgasmo, sino que cuando la mujer y el hombre van a punto de llegar al orgasmo, el mago, a través de ciertos procedimientos, a través de mantras, que son un sinnúmero de palabras que él pronuncia, conocidas como mantras, que un mantra viene siendo la pronunciación de una palabra que se pronuncia con su sonido correcto, se pronuncia correctamente, aparte del sonido que emite, entonces produce en aquel que lo menciona un efecto depresivo o alegre, depende para qué él use el mantra, o para reaccionar a una reacción de la naturaleza. O sea, es un mantra. Entonces el mago, en el ritual sexual, pronuncia esos mantras, invoca a los espíritus que vengan ahí. Entonces él y la mujer y la esposa tratan de no llegar al orgasmo, entonces tratan de que la energía sexual que ya está almacenada en los testículos ascienda por la columna vertebral, subiendo los 33 nudos que simboliza los 33 grados de la masonería. Dios para el mago. mío.
Esto está terrible. Los 33 nudos que son los 33 grados de la masonería. Y a través de ese fuego entonces debe subir las 2 serpientes. Esas 2 serpientes se conoce como, dentro del ocultismo, se conoce como Devi Kundalini. Wow. Devi Kundalini o la serpiente alada de luz. Porque ellos dicen que el hombre tiene 2 serpientes aquí. En la columna vertebral tiene 2 serpientes. Y esas 2 serpientes que están ahí es el mismo Lucifer. Wow. Entonces, ese fuego, que es la misma serpiente, ellos le llaman Devi Kundalini Sati, que es el mismo Lucifer, debe ascender entonces por los 33 de la columna, atravesándose en el medio, formando entonces el 8, que es el número del infinito, y subiendo hacia arriba a la coronilla, a la coronilla, acá arriba. Entonces así es como el mago va despertando los poderes, los va despertando poco a poco, y mediante va ascendiendo el fuego, más poder tiene el mago, más fuerte, más peligroso, más rápido. Y es así. Mientras que hay otros magos, aparte de las logias que enseñan esa clase de ocultismo, eso llegan al orgasmo. Porque hay diferencia entre los magos en cuanto a eso. Wow. Eso sí llega. Pero entonces el mago, cuando llega al orgasmo y está con su esposa, y se le enseña que no puede tocar a otra mujer más que esa, los 2 ahí deben llegar conjuntamente a ese acto. Deben llegar los 2 conjuntamente, ni él después, ni ella después, sino los 2 al mismo tiempo. Entonces, a través de una pronunciación de mantra, de palabras que ellos pronuncian, extraen a través de la fuerza del pensamiento y la imagen, extraen lo que se llama la energía vital. La energía vital de eso que el hombre expulsa. Entonces, trata de elevar por la columna vertebral ese fuego a través de lo conocido como la energía vital para que ascienda por la columna vertebral. Pero la gran mayoría de magos de escuela de ocultismo que trabajan el arte de la magia negra, en esos secretos de la magia sexual, primeramente le enseñan al mago a trabajar lo que se le llama la transmutación de las energías, que viene siendo darle a la energía sexual una transformación. Y después que ellos duran entonces un tiempo largo sin haber llegado a un orgasmo, como dicen por ahí, a una expulsión o a una emisión de semen, como dicen por ahí, como dice la Biblia, después de ahí que ellos tienen un largo tiempo sin haber llegado a eso, entonces después se le enseña a invertir la disciplina y entonces llegar a expulsarla. Para que el fuego o la serpiente, que ellos la conocen como el fuego de Lucifer, que ascendió hacia arriba y se sumergió en la aquí, en la coronilla, nuevamente entonces se invierte para que se meta entonces hacia abajo, hacia los mundos infernales, hacia abajo. Entonces ahí el mago se invierte hacia abajo. Y entonces ahí él tiene, según él, los poderes de la luz y los poderes de la tiniebla. Padre amado, esto está demasiado profundo, gloria al Señor. ¿Alguna vez llegaste a salir del cuerpo? Tantas veces que ni recuerdo. Muchas veces, incontables. Wow. Incontables. La salida en cuerpo astral, el mundo espiritual, era tanta que había noches que no la quería. Había noches que salía hasta 5 y 6 veces en una sola noche. Wow, Dios mío. Repetía. Y había noches que duraba mucho tiempo en los viajes del espacio, duraba mucho tiempo. Entonces, ¿qué viaje recuerda que impactó? Algo que fue algo terrible, que tú experimentaste al salir del cuerpo. Algo terrible. Mira, uno de los eventos inolvidables en mi vida, en cuanto a la experiencia en el mundo espiritual, fue un momento en que yo tenía una mujer, una esposa en el mundo espiritual. ¿Una esposa en el mundo espiritual? Una esposa en el mundo espiritual. Yo tenía una esposa. Wow, Dios mío. En el mundo espiritual. Y fue un momento fuerte, porque fui engañado. ¿En el mundo espiritual? Fui engañado, porque tenía que entrar a otros niveles de iniciación. El mago tiene que pasar por niveles de iniciaciones. Entonces, pasar por iniciaciones indica pasar pruebas en el mundo espiritual. Y llegar a tener relaciones hasta con demonios. Relaciones sexuales hasta con demonios.
Claro, dentro de las pruebas de iniciaciones. Entonces, ahí ese momento tuve un momento de soltería, después de durar muchos años practicando magia, la magia de los magos. Hubo un separamiento entre la mujer que tenía y mi persona, hubo un separamiento producto de que ese mundo de la magia llevó muchos problemas a mi hogar y destruyó mi hogar. Dios, o sea, aparte de la esposa en el mundo espiritual, tú tenías tu familia. No, después de ella, yo tuve una esposa en el mundo espiritual. Ok. Pero el mago, a pesar de que tenga a su esposa, cuando él sale al mundo espiritual, también sale a buscar mujeres y a tener actos sexuales y atacar personas, meterse en casa, vivir con mujeres también, aparte de tener su esposa. Wow, entonces, es así. ¿Cómo es eso? Que una persona entra a la casa de una mujer y tiene relación. Normalmente, como algo normal, hay mujeres que están acostadas en su casa, de repente siente un deseo que le llegó y no sabe por qué. Y en el mundo espiritual hay diferentes especies que pueden estar ahí presentes. Son muchas cosas, pero es un tema que cuando uno arranca por ahí se ve el hilo. Pero no solamente puede aparecer un mago negro, ahí puede aparecer de todo, porque en el mundo espiritual conocí todo eso por la experiencia vivida directa. Es decir, una mujer mientras está durmiendo, a veces siente un deseo sexual que se le mete y no sabe por qué, pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Es decir, que la mayoría de la está acariciando. Alguien está ahí haciendo, y esa mujer entra en ese estado de que se siente satisfecha y que se siente bien. Le estoy diciendo cosas, hermano, que mi persona hacía. Bien. Entonces, si esa mujer tiene su esposo y ese mago negro entró, ¿verdad? Ahí, y la está acariciando, y viene ella desesperadamente para estar con su esposo físicamente ahí. Producto de un deseo. Producto del deseo que provocó ese mago esa entidad. ¿Qué pasa ahí? El mago posiblemente se alimente, porque él va para alimentarse de la energía. Porque hay magos que se alimentan de sangre, pero otros se alimentan de la energía sexual. ¿Se alimentan del semen? Se alimentan, claro. Porque eso es lo que le da fuerza a ellos, tanto al mago como a la maga negra. Entonces hay diferentes magos que tienen diferentes propósitos cuando entran a las casas. Claro. O sea, no entran directamente para tener relación con la persona, sino para provocar de que ellos tengan relaciones. Sí, mira, para entonces yo alimentarse. Mira, cuando un cristiano es atacado de manera sexual en el mundo espiritual, son dos cosas. Primero, el mago necesita energía. La maga negra, que sea una mujer, necesita energía. Es lo primero. Segundo, ellos entienden que cuando el cristiano tiene un espasmo, no espasmo, sino un derrame involuntario, cuando el cristiano tiene un derrame involuntario o una polución nocturna, como dice la Biblia, que dice, no entrará a la congregación de los santos los que tengan polución nocturna. Eso se le dijo a Moisés en el pueblo de Israel, porque había muchos que tenían esa clase de ataque, poluciones nocturnas. Entonces, cuando un cristiano tiene una polución, el mago negro, el mago o la maga se alimenta de la energía. Aparte de alimentarse, él entiende que cuando el cristiano tuvo una polución, perdió muchos valores espirituales. Para que la gente sepa qué es lo que es una polución nocturna. Una polución nocturna es cuando el cristiano es atacado de manera sexual, sea si es mujer o hombre, por un mago. Puede ser otras entidades como un sucubo, un incubo que tiene acto sexual también. Y la persona llega a un orgasmo. Eso es una polución nocturna. Pero se le dio en contra de su voluntad porque él fue atacado en la parte espiritual. Wow. Entonces llega a eso. Entonces ellos entienden que cuando el cristiano pierde esa fuerza, entonces hay muchas cosas que en el mundo espiritual también se pierden. O sea, un cristiano, aunque tenga su esposa, que sea muy dado, siempre estar encima de la mujer, ahí, de manera constante, un cristiano que no va a tener mucha fuerza en el mundo espiritual. ¿Es verdad? No. Repite eso de nuevo. Un cristiano que esté constantemente encima de la mujer todos los días, es un cristiano con el mundo espiritual no va a tener fuerza. Ay, Dios mío, esto está terrible, hermano. Es así. Esto está poderoso. Es un blanco para la tiniebla, para que jueguen con él y hagan lo que quieran con él.
Porque este hermano que cuando Dios convocó al pueblo de Israel para llegar a Monte Sinaí, dijo, durante 3 días no tengan relación sexual. Nadie me toca mujer durante 3 días. ¿Por qué? Dios mío. Mire, eso que usted está diciendo, eso es tan terrible, tanto profundo, porque a mí, o sea, a mí me invita mucho a predicar, Sí. pero yo descubrí en estos últimos meses, que cuando tú vas a predicar y tú tienes relación con tu esposa, tú te ves debilitado, Te o sea, ves tú debilitado. pierdes Claro. energía. Entonces yo me di de cuenta que cada vez que yo iba a predicar, 1 hora antes o media hora antes de irme, llegaba como el deseo. Sí. Y ahí Dios me iluminó y me hizo entender, cada vez que tú haces eso, tú estás perdiendo energía y cuando tú vas a predicar, tú no vas a fluir igual. No va a fluir igual Wow. nunca. Es así mismo. Siento correr ahora mismo. Eso es, hermano. Así mismo. Wow. Por eso es que te ve, hermano, que cuando David venía huyendo de Saúl, cuando el rey David venía huyendo de Saúl, para comer de los panes de la proposición que solamente le eran permitida a los sacerdotes, que llegue el rey David, donde Abiatar, el sacerdote Abiatar era. Abiatar llega. Y le dice, no puedo darte los panes. Dice David, ¿por qué? Porque tus hombres están inmundos. Ay, Dios mío. Y dice, mis hombres no están inmundos. ¿Por qué? Porque tienen 3 días de camino. Wow. No han tocado mujer. Dios mío. Oye, qué clave. Entonces, la energía sexual es la clave, que lo entiendan. La energía sexual es la clave de los profetas, primeramente. La energía sexual es y fue la clave de todos los maestros antiguos, tanto en Israel como en todas las culturas antiguas. La energía sexual siempre fue una gran clave y todos la conocieron y sabían. O sea, ellos tenían su esposa, pero no era de que iban. No, ellos tenían su día para tener acto sexual. Su momento, su hora y día exacto. Dios mío. Ellos eran delicados con eso porque ellos sabían que en la energía sexual portaba algo allí muy fuerte y que si esto faltaba en el mundo espiritual había problemas. Entonces, la energía sexual es el misterio de los misterios entre todos los magos, satanitas y luciferitas. Wow. Mire, vamos a dejar esto aquí porque esto está muy profundo. Vamos a ver una segunda parte de la energía sexual, ya que hay muchas personas pues, que están ahí, que nos están viendo, que desconocen esto. Desconocen esto. Y yo digo que el acto sexual en tu pareja debe de ser como una disciplina, ¿verdad? Hay que tener disciplina. Hay que tener disciplina. Hay que tener disciplina en el acto sexual. Dios mío, amado, mire, si usted quiere la segunda parte, pues escribe aquí en los comentarios porque esto está demasiado poderoso. ¿Cómo la gente te puede contactar en las redes sociales, tu número de teléfono? Sí, me puede contactar en YouTube, Samuel Dotel Oficial, el Ed Mago. Ahí aparezco. Subo muchos videos dando orientaciones. Sí. Ahí. Mi número de WhatsApp con el +1 829-337-7971. Así que Dios te bendiga. Si usted quiere contactar pues al ministro, sea para cualquier orientación, por él está a la disposición. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima.